Hola almas viajeras del camino. Hoy conoceremos la historia de los camiones Peterbilt, una de las mayores empresas de prestigio. Peterbilt es la marca de camiones que desde 1939 ha sido sinónimo de calidad y de diseño clásico de los estadounidenses. Esta empresa, perteneciente al grupo económico Packard, ha tenido como bandera el satisfacer a cabalidad los gustos y necesidades de sus clientes, desarrollando tecnología de punta para la comodidad de todos ellos. El objetivo de la compañía desde su fundación ha sido que el sueño de cada camionero sea poseer un Peterbilt. Así lo planeó su creador, el empresario Theodore Alfred Peterman, quien pese a ser un fanático de los vehículos de carga pesada, nunca encontró uno de su total complacencia, razón por la cual decidió crear el suyo propio. Peterman, dedicado en sus inicios como empresario al negocio de las maderas y del contrachapado, enfrentaba dificultades para trasladar su materia prima y mercancía con eficiencia. Mientras tanto, Fageol, una productora de vehículos y de sistemas carga de la época, trabajaba afrontando retos como la existencia casi nula de rutas transitables. La problemática de estas dos entidades de los años 30 llevó al señor Peterman a comprar Fageol con el fin de darle una óptima solución a sus requerimientos. Fue así como en 1939 nace Peterbilt, cuyo nombre se deriva de una línea de puertas que él elaboraba. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Peterman trabajó con el ejército de su país como proveedor de camiones especiales para trabajos pesados. Terminado el conflicto bélico, las labores de Peterbilt se volvieron a enfocar en su público inicial, concentrándose principalmente en el diseño y en la calidad de sus modelos. En 1945, mientras el prestigio de los Peterbilt iba en alza, el cáncer le produce la muerte a Theodore Alfred Peterman, circunstancia por la cual su viuda toma las riendas de la compañía para vendérsela al año siguiente a 7 de sus empleados. Lo único que no quedó en manos de ellos fue el terreno en donde estaba asentada la fábrica. Packard hace su aparición en la historia de Peterbilt cuando en 1958 la señora Peterman decide crear un centro comercial en el lugar donde funciona la planta, y la única solución para que Peterbilt continuara su camino era construir una nueva. Esta operación demandaba la consecución de $2 millones, deuda que Lloyd Landstrom, el presidente de la compañía y próximo a su jubilación, no quiso contraer. La empresa se puso en venta y el 24 de junio de ese mismo año Packard, propietario de Kenworth, adquirió Peterbilt Motors. Bajo la mano de Packard se desarrollaron nuevos modelos que seguían manteniendo los estándares de calidad. Esta evolución ocasionó un incremento en las ventas, llevando a la apertura paulatina de nuevas plantas de producción por Norteamérica. En 1969 se hizo la de Madison, Tennessee, en 1975 la de Quebec en Canadá y en 1980 la de Denton, Texas. Su sede principal de Newark, California, cerró en 1986, trasladándose a Denton, donde funciona actualmente. La innovación de Peterbilt nunca fue fruto del azar. Desde sus inicios, la filosofía del señor Peterman era proporcionar soluciones a cada necesidad de los conductores de camión, razón por la cual enviaba a sus ingenieros a ponerse en los zapatos de los transportadores, para que supieran a ciencia cierta antes de desarrollar un nuevo diseño lo que sus consumidores demandaban. Fue así como año a año iban surgiendo más adelantos. En 1945 en la cabina y en el chasis se usó el aluminio para reducir su peso y se avanzó en los sistemas de suspensión para hacer los modelos convencionales más suaves y silenciosos. Otras novedades propias de Peterbilt fueron las adaptaciones de 1959, la primera, un capó con abertura de 90 grados para facilitar el acceso al motor, y la segunda, el implante de otro en aluminio para los modelos convencionales. Empezando la década de los años 70 salieron al mercado camiones industriales para la recolección de desechos y de basuras, los CB300 y 310. En la siguiente década el modelo 349 introdujo una toma fuerza en la parte trasera del motor y otro en la caja de velocidades, lo que lo hizo ideal para la industria de la construcción. La evolución permanente. En 1986 el 379 aumentó la eficiencia del combustible con los primeros diseños aerodinámicos. En 1993 el dormitorio se acopló a la cabina en una sola estructura, ampliando el espacio interior para el conductor. Posteriormente salió el modelo híbrido 355, eléctrico y diésel, que ahorra hasta un 40% en combustible. Desde el año 2000 la consigna de Peterbilt ha sido posicionarse como el fabricante número uno en satisfacer las expectativas de los clientes y las que la tecnología demanda. Sus últimas novedades constituyen el lanzamiento de camiones aptos para soportar hasta 36 toneladas de peso. Cada vehículo está integrado por más de 15.000 partes y aproximadamente 12.000 tuercas y tornillos, lo que hace notar el cuidado y la dedicación que se le pone a cada detalle en su proceso de elaboración. Es así como, próximos a llegar a su séptima década de vida, los camiones Peterbilt siguen siendo uno de los automotores preferidos por el público transportador de carga pesada del norte
norte de América, no solo por sus novedosos y futuristas diseños, que no dejan atrás su sello clásico, también por sus altos niveles de calidad, soportados en la tecnología de punta. Packard, el grupo empresarial propietario de Peterbilt y Deckenworth, dos de las marcas preferidas por el público del transporte pesado por carretera, obtuvo ganancias netas de $365.6 millones en el primer trimestre de este año y anunció en voz de su presidente y consejero delegado, Mark Pigott, la reducción de su producción en Canadá y Estados Unidos para adaptarse a las exigencias de las nuevas normas sobre emisiones. En Colombia, los camiones Peterbilt se han visto poco en carreteras debido a su alto costo y poca representación. Sin embargo, existen de estas máquinas muy bien tenidas, casi de colección y con un gran costo para sus propietarios. Esta marca mundialmente es considerada como el Rolls-Royce de los camiones por su exclusividad y fabricación artesanal. Peterbilt se basa en la innovación, la artesanía duradera, las soluciones individualizadas y el orgullo y la clase. Son los camiones preferidos de la industria y la historia de Peterbilt nos muestra por qué. El cielo es el límite para esta empresa y creemos que Peterbilt seguirá siendo el fabricante de camiones preferido debido a esta innovación continua. Si te ha gustado el video, deja un comentario sobre cuál es tu camión Peterbilt favorito. Hasta la próxima, amigos.